el especialista del día. El especialista. El día de hoy, en este viernes, cuando son exactamente las 11 de la mañana con 15 minutos, hemos invitado a través de la vía telefónica, porque es una personita muy ocupada, a la psicóloga Génesis López, para que con su talento, con su capacidad, nos aporte conocimiento respecto a estos temas que esta semana hemos estado tratando aquí en cabina. Recordemos que hace unos días hablábamos de las autolesiones, y eso lo sumamos a que el día de ayer fue el día, le bajamos un poquito al fondito, mi queridísimo Charlie, también es el día, bueno, el día de ayer fue el día de hablar del bienestar mental para los adolescentes. Uniendo estos dos tópicos, estos dos temas, quería que estuviera con nosotros y está aquí con nosotros, aunque sea vía telefónica, la psicóloga Génesis López para platicarnos al respecto. Hola Génesis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Sonia, ¿qué tal? Buenos días, todo muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues acá, mira, preocupada y ocupándonos, porque recordemos que hay que ocuparnos más que preocuparnos de las cosas. Vamos a ocuparnos de primero obtener el conocimiento de qué está pasando con la autolesión. ¿Por qué la necesidad de autolesionarse? ¿Qué hay detrás de estas autolesiones? Empiezo contigo y que se dan sobre todo, porque se dan en todas las edades, ¿no? Pero sobre todo en la edad adolescente. Y se estima que los más expuestos o las más expuestas son las niñas. Entablo conversación contigo. Adelante, Génesis. Claro que sí. Pues bueno, primer punto, definir, ¿no? La parte de lo que es una autolesión, ¿no? Y como tal, pues son todas aquellas conductas que de alguna forma implican, ¿no? Deliberadamente, porque la persona que se autolesiona está consciente de la conducta que está generando. Voy a hacer un paréntesis, Génesis. No sé si estás en altavoz y lo puedas quitar porque tengo un eco por ahí y te pierdo un poquito. ¿Aquí ya me escucho mejor? Mucho mejor, pero sí se escucha un poquito de eco. Adelante. Sí, te comentaba que las autolesiones son todas estas conductas que pues una persona se genera a sí misma, ¿no? De forma consciente, de forma deliberada, en donde se hace daño, en donde lastima su propio cuerpo, pero sin el objetivo como tal de suicidarse. Ajá. Aquí entran los pellizcos, los golpes, las cortaduras, ¿no? El rasgarse, el morderse, el jalarse el cabello, todas aquellas conductas que impliquen hacerse daño a nivel físico, a nivel corporal, pero que no tienen un fin suicida como tal. Para empezar, o para partir, eso es pues una autolesión. Ahora, generalmente, ¿no? La conducta autolesiva pues está dada a partir de ciertos trastornos, ¿no? Emocionales o de personalidad. Muchos estudios, ¿no? A lo largo del tiempo pues han identificado que estas conductas autolesivas se presentan en personas que pues tienen condiciones psiquiátricas, es decir, que ya padecen, ¿no? Alguna enfermedad o patología de este nivel y que a partir de la misma enfermedad pues bueno, encuentran, ¿no? En apariencia un desahogo emocional en todas estas conductas, ¿no? Es decir, estoy cruzando por un episodio de mucho estrés, de mucha ansiedad, me siento muy cansado, me siento emocionalmente agotado, ya no sé qué hacer, no estoy pudiendo, ¿no? Con algo que me está ocurriendo, entonces procedo, ¿no? A generar una conducta autolesiva, de modo que esta misma me ayude como a respirar, ¿no? Es una forma en la que, pues, muchos adolescentes, ¿no? Con este tipo de patrones de conducta encuentran, por decirlo así, ¿no? Un respiro o un alivio al malestar emocional que están viviendo en ese momento. ¿Cómo saber si mi hijo, mi hermano, si tengo hermanos menores o quizás hasta mayores, o hasta mi pareja, se está lesionando, se está cortando, se está quemando? Generalmente, tengo entendido por lo que he observado y porque tengo una hija adolescente, la mayoría de estos pequeños, sobre todo estoy hablando de adolescentes porque que quisimos unir estos dos temas, lo hacen, pero ocultan esas heridas. Generalmente cuando se lesionan en estómago, en rodillas, en brazos, se ponen la manga larga, el pantalón, la camisa aguada y demás. ¿Cómo detectar? ¿Cómo me puedo enterar que mi hija, mi hijo están lesionándose? A veces pueden pasar años y o bien te enteras cuando ya están en otra edad que lo estuvieron haciendo en alguna época de su vida. ¿Cómo puede ser perceptible para nosotros, sus familiares, su gente cercana?
Ok, aquí algo muy importante de las conductas autolesivas, pues es tomar en cuenta un punto. Son generadas o se presentan más en algunas personas, ¿no? Por padecimientos ya sean depresivos o por trastornos de alimentación. Podríamos decir que esas, pues son como son las dos patologías que dan un poco más el síntoma de la conducta autolesiva. Ahora, tú mencionaste algo bien importante ahora, ¿no? Cuando los jóvenes empiezan a tener ciertos cambios en sus conductas, en la forma en la que se desenvuelven. Hace unas semanas hablábamos justo de la depresión, ¿no? De algunos de los síntomas de la depresión. Entonces, cuando yo empiezo a notar que mi hijo adolescente se aísla, cuando empiezo a notar que mi hijo adolescente deja de comer, cuando empiezo a notar que mi hijo adolescente se da atracones de comida, cuando noto que mi hijo adolescente no habla, no, o se la pasa, no constantemente en estados de enojo, de ira, o simplemente no evade, consume algún tipo de sustancias, no habla conmigo, no se acerca. Cuando empiezo a tener o a cambiar, ¿no? Estas conductas que anteriormente no se presentaban y empiezan a mostrarse algunas de las que acabo de mencionar, podríamos, ¿no?, estar un poco más alerta de este adolescente, porque probablemente podría estar cursando con un cuadro depresivo, con una adicción, ¿no?, con algún trastorno de alimentación, y a partir de esto pues podría también darnos, ¿no?, el aviso de que pudiera estarse haciendo daño a partir de alguna conducta autolesiva. Pero lo más importante de esto es la comunicación. La comunicación es supremamente importante con los hijos, desde que están pequeñitos hasta que son pubertos, hasta que son adolescentes, incluso siendo adultos. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de ser hijos y siempre necesitamos el apoyo de alguien más. Entonces, considero que aquí lo más importante también es que, punto número 1, pues los padres estén informados. 2, que conozcan a sus hijos, que tengan canales de comunicación con ellos en donde estos hijos se puedan acercar también a poder decirles, me está pasando esto, estoy cursando con esto, me siento de esta forma. Me ha tocado, no, en mi experiencia profesional, encontrarme con muchísimos adolescentes que han tenido conductas autolesivas y que pues los padres, por no saber, por no tener información, por minimizar la problemática, pues en muchas ocasiones lo han dejado pasar y lo han visto como algo normal de la edad, ¿no? Es que como está en la edad de la adolescencia, entonces es normal, ¿no?, que tengan ciertas conductas. Y no, por supuesto que no. Aquí, papás, es muy importante y necesario que ante cualquier síntoma o señal de cambio de conducta se acerquen a sus hijos y les pregunten qué es lo que está pasando, porque realmente, Sonia, más allá de que los hijos se puedan acercar cuando están cursando con algún trastorno o alguna enfermedad emocional, psiquiátrica, ¿no?, que les está haciendo daño, no se acercan. Es muy poco común que lo hagan, generalmente tienden a aislarse. Entonces, ¿cómo saberlo? Conociendo a tu hijo y teniendo canales de comunicación en donde ellos se sientan con la confianza de poder hablar y decirte qué es lo que están viviendo. Yo me quedo con esa parte, Génesis, de que la comunicación es clave entre padres y adolescentes, entre adolescentes y padres, entre los mismos adolescentes y entre los mismos padres. ¿A qué voy entre los mismos adolescentes? Que les permitamos tener la comunicación con personitas de su edad, que tratemos de no coartárselas, pero siempre vigilantes. Y entre los padres, claro, para que entre papá y mamá estén pendientes de las necesidades de los hijos y se acerquen. ¿Para qué? Porque una de las principales cosas que hace que los chicos estén en una situación complicada es no saber gestionar sus emociones. Les pasan muchas. Si a nosotros como adultos de pronto pensamos que si el trabajo, que si pensamos que si la pareja, que si pensamos que si la comida, que si pensamos que si el transporte, y a veces nos vamos a la cama y no sabemos ni por dónde la respuesta, bueno, mucho menos una cabecita de un adolescente que está hormonalmente entre las emociones, entre me gusta, entre me acepto, entre siento que me están haciendo bullying, y a lo mejor ni siquiera es bullying, simplemente fue una mala broma, pero no sabemos cómo la vas a tomar tú, porque tú eres tú. Entonces, las personas que se autolesionan, entendamos, lo hacen principalmente por no saber, no poder gestionar sus emociones. Y si nosotros como adultos no lo hacemos, mucho menos ellos lo saben hacer. Hay que intentarlo, hay que trabajarlo. Hay una entrevista, no sé si la viste, Génesis, que está circulando en las redes sociales, de una mami que habla muy fuerte acerca del suicidio de su hijo.
Sí. Esta entrevista que está circulando, se las voy a dejar al auditorio, la voy a compartir tanto en las historias como en Facebook para que ustedes la chequen, para que se den cuenta. Decía ella, me llamaba mucho la atención, Génesis, la mamá dijo, yo no supe ver los focos. Yo me enteré que a mi hijo le pasó esto y esto y esto cuando ya habían pasado 5 años. Yo me enteré que a mi hijo lo tocaron cuando tenía tantos años de edad y me enteré cuando 5 años después. Yo me enteré que le hacían bullying cuando un día mi hijo entra a una conversación y entra un compañero que ya no veía de la escuela y que le causó una ansiedad nada más de verlo, que estaba interactuando en una actividad ahí en redes sociales. Todas esas cosas que, como tú bien mencionaste hace ratito, que normalizamos de, ay, es que está adolescente, anda rebelde, ay, es normal que esté así aislado, pues está en la adolescencia. No normalicemos. Podría ser parte del proceso, pero evitémoslo, prevengamos. Y en todo momento acerquémonos a nuestro adolescente, platiquemos y respiremos profundo para tener toda la paciencia posible, porque la necesitamos. Paciencia para ellos y paciencia para nosotros, para que tengan el mayor bienestar mental posible. Si no están bien mentalmente, pueden llegar a autolesionarse y quizá tú desconozcas. Ahorita, fíjate, yo me había quedado, Génesis, y lo platicamos esta semana, con formas de lesionarse como las quemaduras, como las cortaduras. Tú acabas de mencionar que pueden ser pellizcos y yo me acuerdo de una compañerita de la escuela que se jalaba los cabellos cuando algo se salía de su control. Y luego mencionó que era un problema de alopecia porque tenía bastante espacios en su cabello. Ahorita que lo mencionas, yo no lo sabía en aquel entonces. Es más, me estoy dando cuenta ahorita, a esta edad, que se estaba autolesionando. ¿Génesis? Estamos perdiendo la llamada con Génesis. Bueno. Sí, ahí estoy. Ya te recibo otra vez. Ajá. Sí, así es. De hecho, hay muchísimas conductas que implican hacerse daño. De hecho, en la parte profesional me ha tocado incluso, ¿no?, ver conductas que jamás te habrías imaginado que podrían ser utilizadas como conductas autolesivas, pero que los jóvenes las utilizan de modo para generarse daño, ¿no? Entonces, lo más importante, ¿no?, y lo más pues gravoso a veces de esas conductas autolesivas es que te llevan o te implican otro tipo de padecimientos, ¿no? Como el caso de esta chica que tú mencionas, en donde se jalaba el cabello y entonces ya empieza a padecer de alopecia, ¿no? Ya es otra enfermedad. Quienes se dan atracones de comida ya empiezan a tener problemas en el tracto digestivo. Quienes se cortan, pues ya empiezan a generar también problemas en la piel. Personas que se muerden o se pellizcan, ¿no?, o se golpean, pues ya tienden a también tener ciertos padecimientos a nivel físico, dolores frecuentes, musculares. Entonces, es bien importante por eso el estar súper atentos, ¿no?, a estos jóvenes, a todo aquello que hacen, a lo que se dedican, a las redes sociales, a la información a la que tienen acceso, porque sin darnos cuenta, no, muchos de ellos están en este momento sufriendo y viviendo, ¿no?, probablemente una depresión, con estrés, con ansiedad. Probablemente están sin poder hablar, sin poder acercarse, ¿no?, porque no saben cómo hacerlo. Y lo más importante de esto, ¿no?, algo que yo siempre refiero en los espacios en los que tú me das oportunidad de poder compartir con el público, el hecho de que los padres también necesitan recibir ayuda, ¿no? Los padres, las familias, pues a partir de la formación de estos adolescentes, están también formando otras familias, porque en algún momento estos adolescentes también, si lo deciden así, ¿no?, serán padres o madres de familia o tendrán hijos y les tocará también a ellos, ¿no?, psicoeducar a los suyos. Entonces, no solamente estamos educando o acercándonos a un hijo, ¿no?, nos estamos haciendo responsables, uno, de la vida, ¿no?, de ese hijo, y dos, de lo que el día de mañana, ¿no?, ese hijo podrá dar a otras personas. Entonces, por eso la psicoeducación con los hijos y sobre todo la atención temprana psicológica es supremamente importante. Oye, Génesis, voy a tocar otro tema delicado y que creo que también del que casi nadie habla, pero que tiene que ver con tanto la adolescencia como el bienestar mental y la autolesión.
Ocurre que las primeras relaciones de pareja se comienzan a dar en la etapa adolescente. Comienza uno a vincularse porque ya te gusta y porque ya empiezan a pedirte que seas el novio, la novia, etcétera. Hay situaciones de pareja que entran en frustración, en coraje y demás. No golpean a la chica o no golpean al chico, pero cuando están peleando suelen golpearse a sí mismos. Hemos sabido de personas, de hombres, mujeres, que golpean la pared, se golpean la cabeza, se dan así como golpes en la cabeza. Eso también es una forma de autolesión, de no saber gestionar las emociones ni consigo mismo ni con su pareja, que estamos hablando otra vez de la etapa adolescente, pero que si no lo sabemos hacer, no lo sabemos gestionar en etapa adolescente, pues crecemos como adultos que siguen teniendo esas mismas situaciones, que cuando estás peleando con tu pareja, vuelves a golpearte y vuelves a autolesionarte, ¿no? De hecho, este tipo de conductas, ¿no?, que se dan, como tú bien lo decías en el ejemplo, en una situación de pareja, se pueden dar en una situación laboral, en una situación con algún amigo, con algún conocido. Son personas que desde muy temprana edad, probablemente desde la infancia, han sido muy poco tolerantes a la frustración y la forma, ¿no?, en la que ellos erróneamente canalizan esa frustración, pues es autolesionándose. Probablemente lo aprendieron así, lo observaron así, por eso te hablaba hace un momento de cuán importante es entender que no solamente se está educando o psicoeducando a un hijo, ¿no?, sino a un hombre, a una mujer, a una persona que el día de mañana se vinculará con otras personas y que si no sabe gestionar sus emociones adecuadamente, pues puede no solamente hacerse daño a sí mismo, sino ya también hacer daño a otra persona o a otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, la infancia, el hogar, es el núcleo de todos los seres humanos y es en donde aprendemos mucho del cómo hoy nosotros como adultos gestionamos nuestras emociones. Entonces, imagínate, ¿no? Si como adultos hoy apenas estamos en este camino de aprendizaje de gestionar nuestras emociones, de identificar cuando algo nos pasa, cuando estamos en estrés, en estados de ansiedad, de atendernos y conocernos a nosotros mismos, que más en un adolescente, en un puberto, que está en una etapa en la que apenas no está desarrollando pues ciertas habilidades de gestión emocional. Así es. Oye, ya entendimos qué es la autolesión, ya supimos o sabemos que debemos de gestionar mejor nuestras emociones, ayudarles a nuestros adolescentes a gestionarlas, estar al pendiente de ellos, porque en determinado momento, si lo llegan a hacer, de pronto no hay algunos focos que sean tan perceptibles, sobre todo si estamos cerrados a la idea convencional de que el adolescente está rebelde, porque pues es la edad, porque pues es normal. ¿Qué hacer? Ahora, por favor, dame por alguna luz en el camino de algunas posibles soluciones. ¿Qué hacer al respecto? Además de acudir contigo, por supuesto. Bueno, lo más importante, en primer lugar, es cuando detectamos este tipo de conductas, ¿no? Este tipo de situaciones en nuestros hijos, primos, amigos, adolescentes, ¿no? Pubertos que están en estas edades que son un poco complicadas, pero que también son muy bonitas, es acercarnos a hablar. Eso es lo más importante, ¿no? Hablarle al otro de lo que yo estoy viendo, compartirle o externar mi preocupación, ¿no? Compartirle que estoy ahí para lo que necesite, ofrecer pues este acompañamiento emocional que en ese momento algunas personas necesitan y pues sobre todo, ¿no? Si ya nos dimos cuenta que está cursando con una problemática, que está habiendo una situación de la que yo no tengo el control, pues siempre es pedir ayuda. Los padres pueden acompañar a sus hijos, por supuesto, en este proceso de recuperación de algún trastorno emocional, de una depresión, de una ansiedad, de un trastorno de la conducta alimentaria, pero lamentablemente cuando ya llegamos a estos puntos en donde ya se manifiestan este tipo de conductas autolesivas que en algún momento sí pudieran llegar, ¿no?, a atentar contra la vida de una persona, lo más importante es sí buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica para una valoración y pues evidentemente informarme de qué es esto que mi conocido, mi hijo, mi primo, mi hermano está padeciendo para también saber cómo acompañarle. Te agradezco profundamente que participes con nosotros, que nos tengas esa colaboración, porque es necesario hablar de estos tópicos y siempre, yo voy a agregar, y siempre que tú mantengas la comunicación con alguien, tu hijo adolescente, tu amiga, tu pareja,
Recuerda hacerlo sin juzgarle, porque si lo haces a priori, sobre todo, muy difícilmente habrá una segunda conversación con honestidad, con confianza, Así es. desahogando todas sus emociones. Mi queridísima Génesis, perdón, ¿podrías darnos tus datos para que la gente que esté interesada en hablar de este tema o de otros más se comunique contigo? ¿Cómo te buscamos en redes sociales y tu número telefónico? Claro que sí, mi número es 971-702-0331. Con muchísimo gusto me pueden mandar un mensajito, una llamadita y estoy para servirles. En Facebook, bueno, mi red social es Génesis López Cotarelo, así como tal me encuentran. De la misma forma me pueden mandar pues un inbox, un mensajito, escribirme y con toda confianza pues estoy ahí para apoyar y para ayudar, que al final del día pues es la labor que nosotros tenemos como agentes de cambio social. Génesis López Cotarelo. Ajá, Cotarelo, exactamente. Cotarelo. Cotarelo, ajá. Así te encontramos en Instagram, en Facebook. En Facebook, así es. En Facebook, perfecto. Te buscamos por ahí. Muchísimas gracias, Génesis. Este es tu espacio y otra vez, de verdad, qué importante es hablar de estos temas y tener a un especialista como tú nos hace esa apertura. Que tengas excelente fin de semana. Nos checamos una próxima vez. Igualmente, Sonia, muchísimas gracias. Bonito día. Gracias a ti, 11:36. Nos vamos a una pausa, es brevísima. Y regresamos con la parte final de Súbele a tu radio. Gracias por escucharnos.